Se está cargando. Estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Epicentro con una emisión más que hacemos desde este bellísimo estado que se llama Colima, conectados ahora con un gran amigo que ya lo conocerán en los próximos minutos. Tenemos un invitado estelar, de verdad, un excelente investigador nacional e internacional que ya conocerán. Don Luis, muy buenas tardes, ya estamos aquí listos desde Radio Epicentro. Gusta hacer la introducción del día de hoy. Buenas tardes, pues bien lo dices tú, un invitado muy especial, muy amigo tuyo, esperemos que logremos esa amistad nosotros también y un miembro más que se une a la familia de Epicentro. Darle la bienvenida a Jorge. Pues vamos a dar un poco de su reseña, muy corta para no podernos llevar, si no nos vamos a llevar todo el programa presentando al buen Jorge, pero algo muy breve. Él es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de México, licenciado en Psicología, maestro en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Metropolitana de Xochimilco. Sus más recientes publicaciones son estudios de Psicología Social de México del 2019, del Estado Lidio de la Universidad Autónoma de México, con la Psicología Social y Realidad Actual. Nuevos enfoques y análisis del 2018. Sus líneas de trabajo son memorias colectivas y olvido social y construcción social del conocimiento. Pues Jorge, bienvenido a la familia Epicentro. Es un gusto tenerte entre nosotros y que como miembro nuevo ya de esta familia, gran familia que nos hemos dado a la tarea con nuestro presidente, nuestro fundador Héctor Paz, de como una gotita estar con los programas de Epicentro a través de toda la República a nivel internacional. Hemos logrado esta gran familia porque así nos sentimos, somos muchos miembros ya que nos hemos seguido uniendo a esta gran causa que es la prevención en México y a nivel internacional. Bienvenido y pues sin más preámbulo creo yo, George, que te dejamos un poco el micrófono para nos des una buena cátedra, una buena plática y que llevemos una hora muy a gusto, pero muy preventiva y muy actual a la situación que se está viviendo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ajá. No, lo que iba a decir es que no es examen tampoco, estimadísimo Jorge, ¿eh? O sea, vale, fíjate, yo te quería preguntar cómo fue que te iniciaste en este asunto de la psicología y viendo estos temas tan interesantes que ya nos refería don Luis a través de la breve semblanza que dijimos ahorita para no hacer tan largo todo el currículum detrás. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Estabas chavo? ¿Empezabas la licenciatura? ¿Cómo fue que te acercaste, güey? Yo llegué a la psicología, creo que como llega la mayor parte de los estudiantes a psicología y a otras carreras sin saber absolutamente nada. Estaba cursando ahí, no me gustaba la psicología, fui muy mal estudiante, malísimo estudiante, estaba a punto de huir de la carrera de la Facultad de Psicología de la UNAM, una psicología muy mala, enseñan ahí, ratas, había que condicionar ratas, bioterios, imagínense, pinchones. Uno quería estudiar el pensamiento y era con ratas, quería estudiar las emociones y era con ratas. El conductismo más salvaje incluso que en Guadalajara, ¿no? Estaba a punto de irme y llegó una maestra que me dio clases de psicología social, que se había formado con la escuela de Inglaterra, Henry Tagwell y compañía, y dije, creo que esto sí tiene sentido, creo que hay una psicología que no es área, sino que es anterior a la propia psicología, la psicología social, la que estudia la interacción, los grupos, la cultura, la socialización, y dije, esto está muy bonito, y me quedé. Y después caí con algunos textos que fíjense, Raimundo, Luis, Héctor, gracias por la invitación, con unos textos que paradójicamente no están en la bibliografía de la psicología social.
y me refiero a los textos de Maurice Halbach, de memoria colectiva. Paradójicamente es un olvidado en la psicología social. Frederick Bartlett, que también trabajó en inglés cosas de memoria, es olvidado. Charles Blondel, un francés que tiene un maravilloso libro que se llama Introducción a la Psicología Colectiva, olvidado. Es decir, los teóricos de la memoria colectiva están olvidados en el campo de la psicología social, y pues no digamos de la psicología está con esas cosas de que la memoria está aquí, es a corto, mediano y largo plazo, y ese tipo de cuestiones. Y me gustó la psicología social, y entonces los textos de Halbach sobre memoria colectiva como que me dieron una buena puntada para tratar de pensar cosas en las que yo estaba en el activismo estudiantil. Y entonces de repente uno sabe que más o menos proviene del 68, aunque no haya nacido en el 68, y sabe que algo ocurrió en el 71 y que uno es heredero del 71, aunque no hubiera nacido todavía, porque yo nací después del 71, ¿no? Estoy un poco traqueteado, no. pero en realidad soy joven, lo que pasa es que he vivido intensamente, ¿no? Y me dediqué a eso, a trabajar movimientos estudiantiles, y entonces me percaté de que había otras cosas más crueles en México, como las matanzas del 68, del 71, y desaparecidos guerrilleros en México. Y entonces comencé a hurgar eso, y lo peculiar, Luis, Héctor, Raimundo y público que nos escucha, es que cuando yo iba a los primeros congresos sobre guerrilla, que fueron a partir del 2000, cuando llega Fox, es la primera reunión de exguerrilleros que se da en Ciudad de México en la Universidad La Salle. Yo recuerdo porque fui a esa reunión, y me parecía impresionante ver exguerrilleros ahí, algunos sin pierna, otro con un brazo herido, es decir, todas las consecuencias de esta práctica de la guerra sucia. Y comencé a trabajar ese tema, y me decían, ¿de qué vas a hablar? Porque algo que ocurre es que no se conoce mucho sobre la psicología social, se conoce más la psicología y sobre todo la psicología clínica. Entonces pensaban que iba a hablar como del trauma de guerra, el síndrome de Estocolmo y estas cosas que le gusta a la gente de la psicología clínica inventar, ¿no? Ese síndromes, traumas, y no, resulta que comencé a reconstruir, por ejemplo, los discursos del poder en torno a la guerrilla. En psicología social se llama ideologización. ¿Cómo le restas credibilidad a los grupos ideologizándolos? Ahora se le llama criminalización, llamándoles terroristas, llamándoles infiltrados, llamándoles de 20 cosas, ¿no? Me dedico, digamos, desde el 2002, 2003 a trabajar el tema de memoria, movimientos estudiantiles, guerra sucia, exilio. Tuvimos exiliados mexicanos en Cuba, y es de lo menos explorado en este país. Se trabaja el exilio sudamericano, pero no el mexicano. Y luego me dediqué a trabajar una cosa que está muy poco teorizada, el olvido social. Sobre todo porque es complicado tratar de argumentar o de teorizar algo que durante 2 siglos se ha depositado acá adentro, ¿no? El olvido y la memoria. Y entonces me encuentro en eso, y como trabajo en la Pedagógica Nacional, también ahí hago algo de investigación sobre cómo se trabaja el discurso en un salón de clase, es decir, dejar de lado, y es el campo de la psicología social, dejar de lado al profesor como alguien que tiene estrategias, y dejar de lado al estudiante como esto que se ha nomenclaturado, es activo o es pasivo. Y entonces estudio la interacción discursiva que hay entre los profesores y los alumnos, y ver cómo se intercambia el conocimiento, cómo se negocian significados, y cómo un estudiante inicia, digamos, un curso con un conocimiento básico y después lo va elevando, y cómo antes, donde el profesor sabía, ahora sabe también el grupo. Y es un poco lo que se llama construcción social del conocimiento, desde el campo de la psicología social, y ahí he estado, y me gusta estas cosas que hago, y creo que somos privilegiados algunos, y no lo digo como eslogan ni como cliché, sino que nos paguen por hacer lo que nos gusta, ¿no? Claro, y ahí me gusta eso. Está buenísimo. Oye, y no lo digo yo, pero ¿no te ha tocado que te cuestionen, oye, ¿y eso para qué sirve? O sea, ¿qué les dices ante una cosa así, no? Todo el tiempo. No entonces, una primera cosa sirve para pensar las cosas desde otro ángulo. Y yo creo que si uno piensa las cosas desde otro ángulo y alguien se convence de que hay que pensarlas así, ya ganamos. ¿Por qué? Porque hay una mirada ya instaurada que dice que así son las cosas,
y basta ver nuestro país cómo está para saber que esa mirada no ha funcionado. Y entonces uno dice, si uno piensa desde otro ángulo y a lo mejor ese ángulo resulta un poquito más benigno, ¿por qué no le ensayamos por ahí? Y a lo mejor modificamos la perspectiva, y al modificar el pensamiento con el cual se hacen ciertas cosas, a lo mejor se modifican ciertas formas de relacionarnos. Y creo que ya es una ganancia. El asunto es que todo el mundo está en la aplicación del conocimiento, pero llevamos más de un siglo aplicando el conocimiento y yo nunca he sabido qué es la aplicación del conocimiento. Nunca he sabido. O sea, sé que uno aplica, chéquense, cuando trae un martillo y un clavo a la pared, le aplica algo y entonces lo destruye, hace un hueco, eso es también aplicación. En el caso del conocimiento, yo creo que tiene que ver con cómo pensamos las cosas desde otro ángulo, y el asunto es que la gente con la aplicacionitis cree que las cosas se pueden cambiar de la noche a la mañana o espera un resultado inmediato. Y me parece que esto que a veces uno hace lleva un poco más de tiempo. Y en ese un poco más de tiempo la gente se desespera, pero pues hay que ensayar de otras maneras y aquí estamos como para ese tipo de cuestiones. Oye, y digamos, entendiendo este asunto ya más cercano al tema que propusimos, al menos públicamente, porque contigo se hablan muchísimos temas a la vez, pero entendiendo un poco este asunto de la vida cotidiana, digamos, como un referente de la realidad de todos, ¿no? ¿Tú cómo te acercas a esa vida cotidiana en este contexto de la pandemia? ¿Cómo se trastoca? ¿Cómo ordenarla? ¿Cómo la entiendes? De entrada fue una especie de incredulidad, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos mientan en este país y entonces nos dicen, no, nos dicen una cosa y uno no cree. Uno no cree, entonces es un fenómeno primero de incredulidad y después viene una lógica como de temor, de no saber qué. Un tornado o la lluvia, el aguacero como cae, uno palpa y dice, se inundó, ¿no? Yo estoy en la UPN Ajusco y cada vez que llovía, uno sabía que tenía que salir antes de que llegara el derroche de agua, porque a 200 metros está el periférico y el paso por debajo del periférico, imposible. Autos flotando ahí tipo lancha, y entonces uno sabía que tenía que salir antes de que se desprendiera tanta agua. Eso es palpable. En el caso de un bicho como este, COVID, uno no sabe porque no lo ve, no está ahí, a lo mejor es la herencia positivista que uno trae y no lo ve, y entonces entre la incredulidad y no saber qué hacer. Y me parece que de ahí después ya se desprende como un temor, porque en este país estamos en la lógica de cada vez que hay una catástrofe, cada vez que hay algún problema fuerte de orden natural. Antes en Videocentro se rentaban las películas y se incrementaban el número de películas que se rentaban sobre tragedias, ¿no? Claro. Y ahora me parece que la gente comenzó a consumir más Netflix sobre pandemias. Entonces, alimentando un poco el temor, y entonces vamos configurando lo que en psicología social le llaman representación social. Vamos configurando una representación social de la pandemia. Y entonces comenzamos a pensar que afuera hay contaminación casi como nuclear. Y algunos nos guardamos. Yo no salí unos 3 meses. Comencé a pedir, nunca había pedido en línea productos, despensa. Ojo, llevo casi 2 décadas viviendo solo, nunca había congelado carne, nunca había metido carne al congelador. Y entonces ya me instruyeron, me ayudaron, compré carne por, no sé, 2 kilos de tales cosas al congelador y entonces ir sacando. Es la primera vez en 20 años que hago eso. Y a comprar cosas un poco más en volumen para estar aquí y aguantar. Claro, en mi caso no dejé de percibir mi salario y continué dando clases en línea porque tenía el equipo, tenía como un poco la infraestructura, entonces se alteró un poco la dinámica. Soy, digamos, como dicen acá en Ciudad de México, las clásicas personas, soy pata de perro, me gusta andar en la calle, pero también me gusta guardarme, porque cualquiera que o haga programas o escriba sabe que requiere de quietud y de tranquilidad en un estudio, en su casa,
encerrándose 2 o 3 días para terminar una ponencia, para terminar un escrito, para preparar un curso, para algo. Entonces, digamos que también tenía esa parte y no lo resentí en ese sentido. No lo resentí en la lógica de que me afectara anímicamente y me sintiera así como dicen las mamás, como perro encerrado. Modificó algunas prácticas donde compraba y, por ejemplo, un cuate me decía, ya comenzaste a ahorrar, ¿verdad? Y yo le decía, no, porque pasé a comprar en línea. Es decir, en vez de ir físicamente, comencé a comprar en línea, cambié algunos hábitos de consumo y creo que la afectación no fue tanta, no fue tanta. Al inicio, lo que hice fue cambiar los horarios. Me despertaba más tarde, comía en otro horario, en desorden, y llegó un momento, segundo o tercer mes, donde dije, si esto va para largo, tenemos que ordenarnos, porque si no nos ordenamos, algo va a ocurrir. Algo va a ocurrir, y por ejemplo, cosas cotidianas como estar en chanclas, estar en pijama todo el día, fue pasarlas otra vez a una playera, a una camisa, a un pantalón, a unos tenis, porque un poco la reflexión era, tenemos que hacer vida más o menos semejante a como lo estábamos haciendo. Si uno comienza a descuidarse en el aseo, yo tardé 3 meses en cortarme el cabello, no salía, tuve un examen profesional en la UPN y la mayor parte de los comentarios de las fotografías que se montaron por el día del examen, la mayor parte de los comentarios de los amigos era, córtate el cabello. No fue cómo estuvo el examen, qué tal en línea un examen, sino córtate el cabello porque el cabello crece así inmensamente y entonces sí parecía como Tom Hanks en la isla. Y entonces uno como que comienza a regresar a los hábitos que sabe que tiene para sentirse uno mismo, para sentir que está todavía haciendo cosas con sentido, no lo ha pasado la pandemia o las cosas de esta pandemia. Y entonces otra vez a vestirse, no lavé pantalones, por ejemplo, en 3 meses. ¿Por qué? Pues porque no usaba pantalones aquí adentro. Y de repente, por ejemplo, unos tenis que uno suele utilizar para salir a la calle, uno piensa, ¿por qué me los estoy gastando aquí si cuestan caros? Si esos son para la calle y son para mostrar y son para presumir. ¿No? Hay que estar en chanclas, pero de repente uno ya está en chanclas y uno tiene la idea de que las chanclas y las bermudas o la pijama son para estar flojeando o para estar descansando y no para estar trabajando. Y entonces fue nuevamente regresar a esa lógica que uno sabía que uno tenía dominio. Y por ejemplo, un poco lo que comentábamos previo a entrar al aire, era algo así como, cuando a mí me comenzaban a decir que hiciera cosas que no sabía o que aprendiera, o escuchaba en televisión, que hay que hacer cosas nuevas para entretenernos, para pasar el tiempo, yo decía, no, o sea, yo no le encuentro sentido cocinar para una persona, nunca le he encontrado sentido. Voy a hacer lo que me gusta. Y entonces otra vez a escribir, otra vez a revisar notas de una manera más cómoda y otra vez a establecer mis horarios de alimentos. Otra vez a levantarse a la hora más o menos que uno se levanta. Yo suelo levantarme tarde, hacia las 9, 10 de la mañana, porque doy clases a partir de las 12 y duermo muy tarde, soy más nocturno. Pero a levantarme ya a la hora que me levantaba antes y hacer las cosas que sabía hacer. Un poco por ahí. Tu micrófono. Mira, Sí, Jorge. dime, adelante, Luis. Sobre los... Sí, algo que viví yo en lo propio es lo que estás comentando tú, nomás que yo tengo la ventaja que no tengo que cortarme el pelo, pero sí me dejé la barba los 3 primeros meses y te cambia completamente el hábito y vuelves a lo mismo, volvemos a lo mismo, usar zapatos cómodos o las sandalias para andar en casa y nos cambió completamente el ritmo de vida que estábamos acostumbrados de trabajo, de horarios de comida. Y con el tiempo, o sea, dije yo, bueno, tengo que volver a mi vida normal, tengo que acostumbrarme a que es una pandemia que viene para quedarse por mucho tiempo y tenemos que no agarrar el ritmo que estábamos agarrando de comodidad, de incomodidades en casa o de relax, pero preocupados. Entonces habría que volver otra vez a nuestra vida normal con las medidas
necesarias con nuestro círculo en un momento social o laboral, reducirlo al máximo para evitar contagiar o que nos contagiaran y aprender muchísimo. O sea, había que agarrar el lado positivo, aprender los que no teníamos el hábito de la computadora, estar las 24 horas o 12 horas o 6 horas continuas en la máquina, aprender a usar los programas, los Zooms, todos los programas en línea que hay y sacarles el mayor provecho para nuestro trabajo, para la prevención y para la gente que a veces depende de nosotros, alumnos, gente que tenemos que capacitar, asesorías. Y ya volví entre comillas, a una vida normal, a cambiarme la ropa. Como bien dices, uno anda en su casa lo más cómodo posible. Algunos ni el bermuda se ponen. Y cortarme la barba y dejarlo y volver otra vez, te digo, a esa forma. Qué bueno que tú nos los compartes como una vivencia, porque mucha gente piensa que a veces la gente como tú, con la preparación que tiene y todo, nos va a echar un rollo de lo que debemos hacer y no lo haces. Y tú lo estás haciendo, ¿verdad? Qué bueno que vamos por ese camino y no sé yo, a ver. Fíjense que ahorita que los escucho hablar me hicieron mucho acordarme de un caso que leí hace un tiempo cuando estaba estudiando en el doctorado. Dos investigadores, uno que se llamaba Raymond Firth y su estudiante James Spilius, fueron a investigar en las islas del Pacífico Sur, en Tikopia y otra islita que estaba por allá, un tema de cambio social. Pero estando allá enfrentaron dos huracanes, ¿sí? Y a partir de eso el grupo nativo con el que ellos estaban trabajando pues sufrió transformaciones, pero normalmente cuando uno piensa en el impacto de un huracán, pues asocias los daños inmediatos en destrucción de viviendas, pérdidas de cosechas, ese tipo de daños de materiales muy grandes, ¿no? Que digamos en este contexto en el que estamos viviendo nosotros de la pandemia es totalmente distinto. O sea, no ves ese impacto destructivo en los edificios como en los sismos del 85. Pero algo que tenemos en común y que me hicieron ustedes acordarme ahorita es que también a ellos les sorprendió mucho como antropólogos que este grupo de nativos, en lugar de rápido restaurar las viviendas, levantar sus viviendas que estaban construidas de palapa, de palma, con troncos, en lugar de hacer eso, se sentaban a platicar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal está tu familia? ¿Te sientes feliz? ¿Qué es lo más triste para ti? O sea, ese era el tema en los nativos. Y estos antropólogos canadienses pues estaban impactados porque para ellos el impacto del desastre era muy diferente, ¿sí? Pero justamente eso que están platicando ustedes es esta dimensión que normalmente estamos acostumbrados a ver el desastre en esta enorme destrucción, en este gran daño material, como las películas hollywoodenses. Pero en realidad la importancia de un desastre está desde la base, desde el individuo, desde sus emociones, desde cómo percibes, cómo entiendes el desastre, cómo vas generando este imaginario a partir de los referentes. Y eso fue bien interesante en esta situación que estamos padeciendo. Digo, todavía no se acaba la crisis, no sabemos todavía si va a postergarse por otros meses más, si estamos a la mitad o si estamos en la puntita de la cola y todavía va a ser peor más adelante. En realidad todavía no tenemos certeza de eso. No sabemos hasta dónde sea capaz de proyectarse esto en el futuro. Nuestra inmunidad subjetiva nos permite creer que ya pronto se va a acabar y que no nos va a contagiar y que vamos a salir adelante y todos, pero en realidad no tenemos ninguna certeza. Pero es bien interesante analizar esta área social, individual, en donde estamos nosotros dándole sentido a nuestra vida, en donde tratamos de tener un poco de certeza acerca de lo que viene en el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, con plenas consideraciones en pocos referentes, ¿no? Porque no podemos salir igual que antes, no podemos hacer todas las actividades. ¿Tú cómo has visto, Jorge, que la gente entiende esta dimensión del desastre actual en tu entorno y cómo lo entienden el desastre? Si es un desastre como lo magnifican los medios o cómo lo han percibido. Yo creo que sí hay un impacto muy fuerte, ¿no? En términos de que se va desarticulando algo. Voy a hablar desde la Ciudad de México, que es desde donde me toca.
Me parece, y aquí yo creo que tú vas a estar en desacuerdo, Raimundo, pero el hecho de que nos hayan dosificado la información, que nos hayan dicho va a ser 1 o 2 meses, yo incluso estaba con unos amigos cuando empezó todo el asunto de la pandemia, teníamos una comida el siguiente mes y dijimos, en 2 meses, mejor la recorremos en 2 meses, máximo 3, no sé, fines de mayo, medianos de junio, y entonces como que estábamos esperando eso e hicimos, digamos, lo conducente para aguantar 2 meses, 2 meses y medio, 3. Después nos anunciaron que iba a ser más largo y después ya no había retorno a clases. Y me parece que eso posibilitó que si nos dicen desde un inicio que esto va a ser para un año, yo creo que ahí sí pensamos en una gran catástrofe y en el desquicio, ¿no? En la Ciudad de México, no sé si en otros lados, la gente comenzó a comprar papel de baño, comenzó a comprar agua, comenzó a comprar alcohol, no alcohol del vino, sino alcohol de ese que se unta. Y bueno, pues es algo que usa cotidianamente y que se requiere para el encierro, digamos, ¿no? Entonces, como que tiene cierta lógica. A mí no me gusta esa idea de que hay pánico social, porque además no existe, hay un pánico que uno experimenta, pero fueron compras donde a la gente le dicen que va a estar encerrada y entonces comienza a comprar cosas que le son útiles prácticamente todo el tiempo y que las tiene que usar. Pero lo peculiar es que después lo que se acabó fue el alcohol, la cerveza, porque la gente decía, hay que aguantar, y si uno, o sea, la gente va a un bar a tomarse una cerveza, a tomarse un trago con los cuates, fin de semana, viernes, se destensa, cualquier cosa huye, y entonces ya no tenía eso, lo hace en casa. Es decir, lo que ocurrió fue comenzar a trasladar una serie de cosas que se hacían en la calle a la casa. Ocurrió aquí con varios amigos que tenían casas. Yo vivo en un departamento de 55, 60 metros, así que me es imposible eso, pero amigos que tenían casa con jardín, decían, comenzamos a asar carne, como si estuviéramos en un festín, como si estuviéramos celebrando algo para mitigar que no podíamos salir. Pero después nos dimos cuenta que iba a ser más tiempo y entonces el gasto que estábamos realizando era mayúsculo y tuvimos que regresar a la cotidianidad, a comer la sopa de siempre, a comer el guisado de siempre. Es decir, algo se alteró y me parece que la mayoría lo que hizo fue como tratar de llevar al extremo las relaciones con la familia, las comidas, las reuniones, estar viendo series, estar comiendo palomitas, estar platicando, pero esto se fue desgastando porque, ojo, no sabemos convivir con el otro. Es decir, convivimos con alguien o vivimos con alguien, es en la noche que llegamos cansados, llegamos de mal humor, sobre todo en los trayectos de la Ciudad de México, que son o entre 1 y 2 horas, así sea en auto, y entonces la gente no está acostumbrada a relacionarse con el prójimo en casa. Y al inicio fue todo, vamos a convivir, sí, para pasar este periodo trágico, porque ante la tragedia hay que hacer algo, hay que unirnos y hay que tratar de abrazarnos. Bueno, pero después pasó el periodo feliz, y entonces vino el periodo de secas. ¿Qué vamos a hacer? Pues mirarnos todo el día, y entonces hay un meme muy peculiar donde alguien le dice a su pareja, ¿puedes dejar de hacer ruido cuando pestañees? Y un amigo posteó, sí, así tal cual, ¿no? Así tal cual me dice, claro, porque esa convivencia que no se daba antes, ahora se da todo el tiempo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los papás y sus hijos que tienen en casa y que no van a la escuela? ¿Por qué la demanda de que se abran algunas escuelas? Pues porque tampoco pueden convivir con sus hijos. Quieren dejarlos en la escuela, en una guardería, tener un poco de tiempo para respirar, para hacer sus cosas, aunque no estén trabajando fuera de casa, sino que estén ahí, pero también quieren sentir un respiro, sentir un alivio, sentir un tiempo para uno mismo, y eso es perfectamente válido. Me parece que se trastocó ese elemento, pero peculiarmente lo que nos ha ayudado a resistir, para que no sea una catástrofe, para que no sea un desastre, es justamente esa cotidianidad que tenemos. Porque la gente, por ejemplo, que sabía cocinar, pues se puso a cocinar, a hacer más cosas, a lo que antes compraba, ahora prepararlo en casa. Estudiantes, por ejemplo, en el plano educativo, voy a tocar un poco, estudiantes que a mí me han dicho, es que ahora no tengo que hacer 2 horas de ida y 2 horas de regreso y no llego cansada a mis cursos
ni llego tarde a mi casa. Puedo enchufarme a más eventos desde mi casa, claro, con ciertas condiciones, evidentemente, ¿no? Que tenga computadora, que tenga una habitación propia, que tenga como cierta infraestructura. Entonces también está esa parte donde algunas personas ganan. Está así, ¿no? En un vaivén, dependiendo del sector donde uno esté, va a ser como esté vivenciando y como le esté afectando. Esta lógica, por ejemplo, de un sector acomodado que le decía a otro sector, quédate en tu casa, que no tienes a qué salir, pues es que hay gente que está viviendo en el día a día y tenía que salir y tenía que sobrevivir, exponerse incluso. Pero llegó un momento donde la gente en la Ciudad de México va con cubrebocas. Sí va con cubrebocas, toma ciertas medidas, y a mí me parece que lo que está ocurriendo, al menos lo que he visto en Ciudad de México, es que no ha venido un elemento de autoridad, así desde el poder, que te obligue a hacer lo que tienes que hacer, sino que es la propia gente del mismo nivel civil que te ve feo y te dice que te pongas el cubrebocas porque si no te ve como apestado, que uses gel, es decir, que tomes cierto tipo de medidas, y me parece que eso es lo que nos puede regular. Hay un dicho que ahora está circulando aquí en redes sociales, y es que la gente del Estado de México, como se traslada mucho a Ciudad de México para trabajar, para hacer 20 actividades, dicen, la gente del Estado de México no usa el cubrebocas, pero llega a la Ciudad de México y se pone el cubrebocas. ¿Qué está ocurriendo ahí? Es decir, ¿por qué? Y sí, o sea, uno le dice a la gente del Estado de México, eso pasa, y dice, sí. ¿Qué nos está ocurriendo? No sabemos, pero llegamos a la Ciudad de México, entramos y tenemos que ponernos el cubrebocas. Y no es porque haya una normatividad, ni Claudia Sheinbaum esté detrás de la gente, pero eso está ocurriendo, y eso me parece que es lo que puede animar que uno regrese como en otras condiciones y que no sea tan catastrófico esto. Se ha alterado, sí, pero creo que esa alteración se ha amortiguado justo por esta cultura cotidiana que tenemos, y también muchos gestos de solidaridad. Tronaron muchos negocios de comida, pero ojo, fueron negocios de comida, restaurantes de cierto nivel. Las fondas y las cocinas de comida rápida, esas se incrementaron. El negocio de la comida, con mucha gente, con muchos vecinos, se incrementó, lo desarrollaron, y entonces uno ya está comprando, por ejemplo, comida con estas personas, en una lógica del gesto de solidaridad, de yo consumo, yo como, no voy a preparar, tú tráeme comida, ¿qué haces en casa? Y varias gente tiene cocinas en su departamento y comienza a entregar cerca, y eso es un poco también lo que va ayudando. Claro, estoy hablando de un cierto sector social en ciertas condiciones, ¿no? Sí. Sí, bueno, hay que analizar también los contextos. En un contexto citadino, capitalino, funcionan esas dinámicas. En los contextos urbanos, en los pueblos pequeños, son totalmente distintos y también son bien interesantes analizar. Voy a aprovechar en atención a nuestros televidentes, radioescuchas y personas que nos siguen a través de las redes. Unos comentarios, dice Nora Domínguez, hola, saludos desde Puebla. Gilberto Goitia, buena tarde, doctor Ray, buena tarde, doctor Luis. Erika Jaramillo, saludos a mi sinodal Jorge, mira la porra, más vale prevenir. Saludos desde Chile, programa TV Online, vale más prevenir. Rolando Galleguillos Flores, creador y conductor. Edwin Mayoral, saludos a Edwin, dice saludos a Jorge y Raimundo, buen tema. Nuestro amigo Juan Ilicachi, felicitaciones, doctor Raimundo. Humberto Nazar nos dice saludos, felicitaciones, excelente tema. Gloria Branchi de Argentina también nos dice excelente tema, felicitaciones, son todos los mensajes. Esto lo puso Héctor, dice, son todos los mensajes que hay hasta ahorita. Dice, yo me enteré de que en mi casa vivía mi esposa y mi hija. Es muy irónico, Héctor. Bueno, yo creo que a todos nos pasó, pero mira, hay una cuestión que tiene que ver con la cotidianidad y que es muy particular de este desastre, que cuando ocurre un desastre asociado con una inundación o con un temblor, se acelera la gente. O sea, inmediatamente se organizan, van, empiezan a remover escombros, a salvar personas, a hacer cadenas de solidaridad, todo este rollo. En este desastre fue al revés. En este desastre era desinflar el speed que traía todo el mundo, enciérrense en sus casas, no se muevan, quédate quieto, no saludes a nadie, no te salgas ni a la puerta, no vayas al trabajo,
todo lo que tienes que hacer es sentarte, haz patria, quédate en tu casa, salva vidas, quédate en tu hogar y no contagies a otros. Entonces eso le genera una dimensión distinta a la alteración de la cotidianidad. ¿Cómo ves este desacelere, Jorge? ¿Cómo va a impactar en la cotidianidad en estos próximos meses? Mi impresión es que se está inflando. Pues, por eso te digo, creo que hay, un poco por lo que te he leído, ahí como que hay puntos de roces, ¿no? Al menos es que mi percepción es de Ciudad de México. Y creo que la gente se está levantando y está siendo solidaria. Por ejemplo, este asunto de los cubrebocas se están vendiendo por todos lados. Y la gente que tiene posibilidades, va y compra los cubrebocas. No los hace. Se los compra a alguien. Alguien que está haciendo caretas, lo mismo. Alguien que está vendiendo ropa, lo mismo. Alguien que está haciendo algún producto, lo mismo. Mi impresión es que se están generando redes que no se van a romper a mediano plazo. Que sí se han podido construir sobre la base de la solidaridad previa que ha existido, con gente que conoces, con gente que tienes algún vínculo, con gente que hay algún afecto. Insisto, los negocios de comida se han incrementado, los de comida que le llamamos acá corrida, ¿no? No los grandes restaurantes. Y tú ves grandes restaurantes que han abierto semivacíos. Y en cambio ves las cocinas que ya se están reabriendo semillenas. O sea, la gente está yendo ahí a hacer su normalidad, y en ese hacer su normalidad creo que va por debajo de la solidaridad. Mi impresión es que se están creando redes, espacios de participación por debajo del nivel de gobierno, como se han creado en otro momento. En el 85, como se crearon después del sismo de 2017, como se han creado después de San Juanico en 1984, con la explosión de gas. Esa es mi impresión, que la gente sabe cómo cobijarse, sabe cómo no depender de la autoridad, porque con todas estas décadas de engaño y de carencia de apoyo viable de parte de la administración pública, la gente creó otros canales. Y eso ha permanecido, ¿no? Este asunto de los anuncios de compra en el barrio parece que está funcionando. Aquí donde vivo hay 2 tiendas, y las tiendas permanecen abiertas hasta las 12 de la noche, y hay gente que está yendo a comprar ahí. Y los centros comerciales, solo el área de frutas, por ejemplo, está como saturada cuando hay ofertas, pero el resto está semivacía. Entonces creo que la gente sí está yendo ahí. Hubo un momento cuando yo comencé a comprar cosas en línea, por ejemplo, no me vendían más que 3 latas de frijoles. Si yo pedía 4, me decían que no. Había un límite en la venta de productos, lo cual me pareció muy bueno, porque si esto explotaba más, los acaparadores iban a tener ahí cercado todo el producto, y entonces se iba a encarecer, y esto sí iba a ser una gran explosión. Hubo gente, los catastrofistas, en el mal sentido, que decían, va a comenzar el saqueo. Me parece que este asunto de la solidaridad, este asunto de que se mantuvieran algunos empleos, este asunto de que no se les forzara, que no pararan el transporte público, por ejemplo, que se fueran cerrando solo algunas estaciones, que continuara en su trayecto y que la gente pudiera llegar, posibilitó que no se acercara económicamente a la gente con menos recursos. Comenzaron a abrir como otros mercados informales y funcionó. El caso emblemático de Lady Tacos es muy peculiar. Su canasta, su bicicleta, muy conocida esta persona, y cuando los policías intentan desalojarla del centro, del Zócalo de la Ciudad de México, todo el mundo comienza a protestar en las redes, le envían correos y tweets a Claudia Sheinbaum, y entonces reparan el daño, le dan un lugar, pero te da un poco la idea de lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, con la venta informal. El delegado de Miguel Hidalgo, acá, una alcaldía, decomisó carritos donde la gente vendía tamales, donde la gente vendía productos de comida, se los decomisa diciendo que había mafias. Pues medio mundo se les fue encima, no solo gente crítica y de izquierda, sino también de otros sectores diciendo, estás viendo la pandemia, estás viendo la situación, y tú sales con esas tonterías, y tuvo que liberar los carritos. Entonces, creo que la gente también de otros sectores, con otras posiciones, estuvo como al tanto de que
al menos en esta condición de lo informal la gente pudiera sobrevivir. Se incrementó la venta de productos que van en tránsito en carritos por las calles y la gente sale a comprar cuando tiene algo de recursos, y yo creo que es un poco en el gesto de la solidaridad. Esa es mi impresión, a lo mejor estoy exagerando, pero es mi impresión. No, yo creo que también don Luis está de acuerdo en que ese tipo de manifestaciones de capital social, dijeran los sociólogos, lo vemos acá en las ciudades pequeñas como Colima, incluso en los pueblitos también, en las comunidades. Yo me refería a este desacelere que tuvimos, por ejemplo, en marzo, ¿no? Cuando todo mundo a su casa, nadie se mueve, ahí sí, paren el mundo. Ya ahora vemos este incremento de actividades que está generando una nueva dinámica, estos vínculos entre apoyos sociales, oye, hace este tipo de trabajos, invítalo para acá, están haciendo comida aquí con los vecinos, están vendiendo chamorros, están vendiendo pozole y le compras al vecino, esta interacción de conocerte, quién vive al otro lado de tu casa, quién vive enfrente, o sea, tendrá algún beneficio sin duda. ¿Cuánto tiempo vaya a durar? ¿Qué tan benéfico vaya a ser eso? No sabemos. Pero eso habla también de la otra parte que pone en duda la labor que tienen las autoridades. Hay que recordar que para el caso de Protección Civil ha funcionado con una estructura totalmente vertical y con un paternalismo exacerbado en donde yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, ¿sí? Yo me voy a asegurar de que tú y tu familia estén bien. Sin embargo, en este contexto, ni siquiera hay un elemento para cuidar a cada integrante de cada familia, mucho menos cada familia. Tampoco hay un integrante para cuidar lo que pasa en toda la colonia, y las autoridades no tienen la capacidad para llevarle despensa a todas las personas que tienen necesidades. Entonces, ese paternalismo, esa autoridad, esa verticalidad de la autoridad queda muy cuestionada y se vuelve a fortalecer muchísimo la sociabilización tan importante para fortalecer estas redes de apoyo de capital social que algunos denominan resiliencia y que puede ser cuestionado y todo eso, pero que está relacionado a este asunto de convivencia y de fortalecimiento de lazos sociales, familiares, comunitarios, etcétera, que algún beneficio tendrá en el corto o mediano o largo plazo. ¿Tú cómo lo ves, don Luis? Mira, tocas algunos temas y Jorge igual de lo de cómo cambió todo, ¿eh? Hubo gente que se aprovechó de la circunstancia, vamos hablando de los famosos termómetros, de los oxímetros, de las pistolas sanitizantes, que se vendían carísimas. Y ahorita ayer andaba viendo en el Facebook, los precios bajaron. Por ejemplo, un termómetro te costaba 1,600, 1,800 pesos, ahorita están en 500 pesos. Un oxímetro están más abajo de cuando se vendían normalmente y llegaron a venderse en 1,400 pesos, ahorita están en 300 pesos. Y así ves que el que compró, el que quiso hacer un negocio lucrativo y aprovecharse de la circunstancia, se vio apretado ahorita porque compró a lo mejor miles de termómetros viendo un negocio lucrativo y ahora lo tiene que estar dando. Imagínate cuánto les cuesta si ahorita el termómetro lo están dando en 450 pesos, realmente todavía llevan una utilidad, cuánto costaba realmente, porque todos esos productos son productos chinos y pues sabemos la calidad y el precio que los tienen. Lo único de calidad que vino y que no se ha quitado es el famoso coronavirus, pero todo lo demás, productos de China, pues sabemos que dilatan muy poco. Ya dilató más de la garantía que dan los chinos. Quisiera tomar una palabra, además de esto que comenté, de una de las personas que nos está escuchando, de Silvia HB, dice, y es algo, antes del comentario de Silvia, que yo lo he vivido en carne propia con algunos ahijados, algunos sobrinos, que dicen, no, es que mi papá, desde que empezó, anda de un genio y no nos aguanta. Y acá la pregunta que hace Silvia, que se me hace muy real y le he palpado, dice, los papás ahora están teniendo más responsabilidad con los hijos que estudian. Su normalidad y cotidianidad sí están cambiando en casa, y más porque no saber convivir con la familia. Es que no había existido la necesidad de convivir tanto tiempo. Tengo muchos amigos que pasan todo el día en la calle o pasaban todo el día en la calle y ellos decían, no, es que mi función dentro de mi rol familiar es ser el que llevo el sustento, es el que llevo la comida y llevo el billete. Y mi mujer es la que tiene que encargarse de los niños y las tareas. Y ahora no, ahora están viendo
que ellos tienen que involucrarse y tienen que convivir con sus hijos más tiempo del que estaban acostumbrados a convivir. Entonces, o llegaba uno cansado y no, es que tu papá viene cansado, no lo molesten. Y ahora pues lo molestan todo el día, porque muchos se llevaron el trabajo a la casa. Entonces, Jorge, ese cambio tan drástico que tuvimos muchos papás, muchos cabezas de familia, ¿cómo lo percibes tú? Nosotros acá en las ciudades chicas lo hemos estado percibiendo enormemente y yo creo que menos que en la Ciudad de México, porque en México con las distancias pues se veían menos los papás o los matrimonios, y ahora, como bien dice Jorge, o sea, ya se dio cuenta que su esposa y su hija viven ahí en la misma casa, ¿no? A mí me parece que estos son cursos intensivos de varias cosas, entre ellos la paternidad, ¿no? Como México es como una especie de paternidad ausente, donde efectivamente, como dice Luis, hombres salen a trabajar, regresan cansados, y tienen que descansar para mañana ir a trabajar, como si en casa no se hicieran 20 cosas, por ejemplo, ¿no? No se cocinara, no se limpiara, no se atendiera a los hijos, no se hicieran las tareas. Y me parece que esto que está ocurriendo está acomodando algunas cosas. Los divorcios, por ejemplo, se han incrementado. Por supuesto, si hay alguien que no está jugando el papel que tiene que jugar y no está participando del ritmo de la familia para sostenerla, se carga de un lado y por supuesto que ese cansancio es desastroso. Ese sí es desastroso. Entonces, o le entran o quedan fuera. Es decir, quienes no estaban jugando el rol que deberían de haber jugado desde hace tiempo, de estar haciendo tarea, de estar cuidando hijos, de estar limpiando la casa, de estar cocinando, de estar haciendo lo que corresponde para mantener un lugar más o menos estable y decente, pues ahora tienen que hacerlo. Y si no, ya estamos viendo, ya se están realizando los divorcios ahora y parece que están incrementando. Convivir con el otro significa pues compartir una gran cantidad de cosas, no solo perspectiva y visión del mundo, sino actividades. Y entonces en ese compartir actividades, pues evidentemente que el desgaste tiene que ser de todos, ¿no? Están de mal humor, pues sí, porque no estaban acostumbrados a que les dijeran que tenían que hacer lo que les corresponde hacer. Yo insisto, son cursos intensivos de 20 cosas, entre ellos lo de paternidad, y me parece que quienes no asuman, no asimilen, no interioricen que deben de hacer esos cursos de manera intensiva y deben de ser copartícipes de esa microsociedad que está dentro del hogar, van a ir quedando desplazados. Los propios hijos se están percatando que no es que estuviera trabajando, sino que se estaba haciendo pato, ¿no? Y eso va a ser un costo a mediano plazo. Porque ahora ya lo están viendo, lo están palpando. Estás aquí, no estás haciendo nada, ayúdame. Y no me estás ayudando ni siquiera a eso, ¿no? Oye, Jorge, y muy cercano a los temas que tú has trabajado, ¿tú cómo has visto la estrategia de las autoridades federales para la creación, digamos, de esta memoria social? ¿Qué elementos son los que tú identificas que están construyendo desde ahorita para fortalecer una memoria social, digamos, positiva de esta tragedia que estamos viviendo en el mundo y en México? Lo que están haciendo es creando un discurso de que ellos sí hicieron algo. Ojo, pero siempre en comparación con las anteriores administraciones. Y si uno se queda con eso de la comparación, efectivamente se está haciendo algo más con respecto a las otras administraciones. El asunto es que dentro de esta lógica de la administración es un equipo y es una administración que no tiene experiencia. Los cuadros del gobierno actual o son cuadros de viejos partidos con viejos vicios o es gente que apenas está entrando. ¿Por qué? Pues porque era el PRD y el PRD se va a Morena y lo que tenían eran activistas, nunca tuvieron profesionales. Y entonces están echando mano de los viejos cuadros con los viejos vicios y bueno, por eso vemos también un cierto quebranto en este tipo de políticas. Pero lo que están haciendo es construir un discurso sobre la base del pasado que no está mal. Ustedes, cuando Narro dice algo así como, es que estamos en el sector salud, si hubieran hecho mejores cosas, claro, como construir los hospitales que dejaste de construir. Y entonces, digamos, ahí pierden la batalla, como cuando los 6 exsecretarios se juntan para decir que van a acabar con, ¿y por qué en otro momento no hicieron nada por una gran cantidad de enfermedades? El sector salud estuvo hecho un desastre.
Y esa es la base de la que está partiendo la actual administración para decir, tratamos de hacer las mejores cosas posibles sobre la base de esto. Están construyendo un relato para que en un futuro se justifique los errores y las pifias que tienen en el presente sobre la base de lo que no hicieron otras administraciones. Están preparando el terreno evidentemente para salir avantes, para salir airosos y para mostrar que ellos fueron los que sí enfrentaron esto de la mejor manera posible. Estos titubeos, por ejemplo, de López Obrador y del propio Gatell sobre el cubrebocas, es algo que no quieren reconocer y que no quieren que quede o lo tratan de justificar por otros medios. Pero sí están construyendo un relato para ser los héroes de esta pandemia. Pero me parece que los héroes de esta pandemia no es la administración pública. Los héroes de esta pandemia es la gente de a pie. ¿Y tú crees que la sociedad va a creer todo este discurso, toda esta construcción de este discurso que están generando? No, creo que lo que ya está ocurriendo es que sí, ya está habiendo un quebranto, ya hay menor credibilidad con Gatell. Es decir, Gatell fue uno de esos que tuvo una credibilidad como un científico, como un médico, y no se le vio como un político. Los políticos no tienen credibilidad. Se le vio como un médico que estaba actuando como de buena fe, pero ya con una gran cantidad de acontecimientos ahí, con una gran cantidad de pifias, haber dicho que íbamos a llegar al desastre con las cifras, rebasamos los 70,000, y luego malabarear con que no, y luego malabarear con que llegamos al pico. Es decir, ese tipo de cosas son las que hacían las administraciones anteriores. Bueno, nos hubiera resultado que nos dijera, sí, cometimos un error, vamos a corregir, y entonces eso lo posicionaría en un lugar de la honestidad y de que está haciendo las cosas posibles, pero está cayendo en los titubeos y está cayendo en las prácticas y los discursos de las viejas administraciones. Entonces, eso creo que a mediano plazo sí se los van a cobrar. Pues muy bien, ya estamos cerrando con nuestra sesión. La verdad es que se pasó el tiempo rapidísimo. Tenemos algunos otros saludos por aquí. Lucas dice saludos cordiales a todos los panelistas. Gracias por compartir sus conocimientos. Nuestro amigo también Jorge Luis Paz Díaz, el arquitecto, nos dice saludos a todos. Fuerte abrazo y bendiciones. Hoy es un día especial porque también hoy para la ONU y para el mundo entero, hoy es el Día Internacional para la Reducción de Riesgos y de Desastres. Entonces, tenemos también otro comentario de Gloria Branchi que dice, quienes vivimos solos estamos conviviendo con cosas muy raras. Le hablo mucho a mis plantas, también a los colibríes que llegan a tomar agua. Le agradezco a la computadora por sus servicios, también al microondas. Al principio de la cuarentena en Argentina, la más larga del mundo, me levantaba tarde. Claro, no hay ruidos. Un día me propuse generar rutinas, comencé a usar el despertador, lo hago hasta hoy. También desayuno como reina, luego me visto como para salir y comienza la mañana. Por supuesto, se ha incrementado la solidaridad, más charlas vía celular o Skype y tengo rutinas también para trabajar. De tanto en tanto camino y llego a la cama desmayada. Lo bueno es tener esas rutinas y socializar cuando se pueda, poco presencial y mucho virtual. Yo creo que ese va a ser el gran cambio que va a marcar esta situación, ¿no? El cambio hacia lo virtual. Nos dimos cuenta de todas las facultades, todas las propiedades que tiene la comunicación a distancia, que ahora sí nos ayuda a acercar temas interesantes, cosas importantes, cuando antes eran puros chismes en su mayoría lo que circulaba por las redes y por estos servicios de la tecnología. Algo que se haya quedado pendiente, Jorge, que quisieras decirnos en un minuto ya para cerrar. Agradecerles que me hayan invitado, Luis Salazar, Héctor Paz, Raimundo, y efectivamente, sin pandemia no tendríamos esto, ¿no? Para empezar, y yo creo que lo que se ha incrementado, lo hemos visto quienes, yo nada más utilizo Facebook, no tengo otras redes sociales, pero se han incrementado la cantidad de comentarios y likes, y comentamos cosas y a gente que antes no le comentábamos. Se ha incrementado el recibo de la luz, está enchufada la computadora todo el día, la pila del celular dura menos porque estamos interactuando ahí, como no lo podemos hacer de manera clásica cara a cara, lo hacemos de manera virtual, es decir, lo que seguimos haciendo es interactuar de otra manera y creando estos espacios. En otro momento difícilmente íbamos a tener esto, pero la ventaja dentro de esta lógica adversa es que, por ejemplo, ahorita gente de Chile se enchufó, gente de Argentina se enchufó,
gente que está en el norte del país se enchufó, y entonces podemos tener como estos diálogos sin mayor complicación, y ahora sí que sin salir de casa. Esa es, digamos, una ventaja, y pues qué bueno que están haciendo ese tipo de programas, y la verdad es que estoy muy agradecido, contento, porque uno habla como conversando con los cuates sobre este tipo de cuestiones, y no se siente como presionado en examen, ¿no? Qué bueno, Jorge. Don Luis Salazar, algo que gusto decir ya para cerrar el programa. Sí, así es, Jorge. Así es la forma y el esquema de Epicentro, sentirnos a gusto, platicar y que todos nos integremos, igualmente las personas que nos están escuchando y viendo, hacer una situación armoniosa. Yo quiero terminar lo mío con... sabemos que México tiene un rezago en el sector salud de 25 años y creo yo que nos hubiera ido mejor con la pandemia si el gobierno federal no se pusiera a quejarse de esos 25 años de rezago, el gobierno estatal no le echara la culpa al federal, el municipal al estatal, y así todo el mundo se ha gastado muchísimo tiempo en buscar culpables y no resolver la situación o no aminorar los efectos de la situación. Creo que esto nos queda como una reflexión en lo que estamos haciendo en Epicentro y lo que están haciendo muchos compañeros, es hacer prevención. México y muchos países de Latinoamérica somos reactivos y ya necesitamos pasar de la protección civil a gestión integral de riesgo, cambiar la mentalidad de la gente. Rescatista, habemos muchísimos, preventivos, muy pocos nos gusta hacer la prevención. Nosotros tenemos, y yo le agradezco a Raimundo ahorita públicamente, el que me haya invitado a hacer prevención. Yo era reactivo 100% o 1000%, y tengo 3 años y medio de haciendo prevención y me llena más. Me siento más satisfecho, he llegado a más gente porque rescatas una persona en un accidente, en un sismo, en un rescate de espacio confinado, un incendio, en lo que tú quieras, pero a donde estamos llegando a hacer conciencia por medio de la prevención, creo que estamos llegando más y cada día se unen más personas a esta causa y así vamos a cambiar el mundo. Con gente terca como Héctor, que invita, que ve el perfil de muchos en las redes sociales o en las reuniones de protección civil y gestión integral de riesgo, y nos ha invitado a esto. Y mira, acá está tú lo has dicho, se han conectado algunos países del mundo y pues poco a poco creo que vamos a ir cambiando la mentalidad, y cuando llegue otra pandemia, que Dios quiera y sea hasta dentro de 100 años otra vez, podamos haber vivido y haber con los medios de internet y todo esto, hallarle la forma para salir más rápido. Agradecerte, Jorge, tu participación. Pues muy bien, muchísimas gracias a ustedes por su generosidad, Jorge, don Luis Salazar, por acompañarnos aquí, pero sobre todo a ustedes, nuestros radioescuchas, que gracias a ustedes se hace posible el Radio Epicentro, y que les agradecemos muchísimo la generosidad y el favor de su atención. Nos estamos viendo el próximo mes entonces con otro interesante programa. Hasta pronto y cuídense mucho. No se me muevan. La foto. Va a salir al aire, no se me muevan.